Buenos días, queridos estudiantes de primer año de Kinesiología 2020. Vamos a ver ahora el tema hemoglobina, que la hemoglobina es una proteína, ¿sí? Cuya función principal es la de transportar el oxígeno. Bueno, como dice acá, es una proteína que está presente en los hematíes y tiene la capacidad de que el oxígeno se ligue a ella y de esta manera ser transportado y permitir que la oxigenación de distintos tejidos eh, y la oxigenación de cada una de las células. Para poder cumplir con esta oxigenación de las células y de los tejidos, se necesitan dos sistemas: el sistema circulatorio, ¿sí?, y el sistema respiratorio. Principalmente los pulmones. En el sistema respiratorio, los pulmones, el árbol bronquial y los alveolos. Acá tenemos un esquema. Acá tenemos el esquema de un alveolo, donde viene la sangre, digamos, saturada con dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale de esa sangre para ser expulsado, y a la vez el oxígeno que está ingresando se produce el intercambio acá y esa sangre se oxigena en el alveolo y sigue su camino, pero como sangre oxigenada. Acá tenemos un esquema de lo que sucede en el alveolo con las presiones parciales, se llama, de los dos gases de intercambio, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. En el alveolo, ¿sí?, la presión parcial, ¿sí?, de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y del dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. La sangre sale con esas características del alveolo, recorre el sistema circulatorio hasta que llega a un tejido donde se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Sí? La arteria tiene una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono de 40. ¿Sí? La presión parcial del oxígeno es variable y la del dióxido de carbono también, porque esto depende del órgano y del metabolismo que sucede en ese órgano. Una vez que hay un intercambio gaseoso acá en el tejido, ¿sí?, por ejemplo, se descarga el oxígeno en ese tejido, por lo tanto la presión parcial del oxígeno va a disminuir y sigue como una sangre venosa que predomina la concentración parcial de dióxido de carbono, que aumentó de 40 a 46 milímetros de mercurio, y baja presión parcial de oxígeno de 40, o sea, bajó de 95 milímetros de mercurio que tenía en una arteria a 40 milímetros de mercurio después de pasar por el tejido y hacer el intercambio gaseoso. Acá tenemos otro esquema, ¿sí?, que se llama hematosis, que es el proceso de oxigenación de la sangre que ocurre en los alveolos pulmonares. Fíjense, llega la sangre venosa con alta presión parcial de dióxido de carbono y baja de oxígeno. Y parte, sale de ahí de ese intercambio gaseoso como con una alta concentración, presión parcial, de oxígeno, ¿sí?, una vez que atraviesa el alveolo. Fíjense, acá tenemos una sangre con alto contenido de dióxido de carbono que sale de esa sangre, hay un intercambio acá e ingresa el oxígeno y sigue como sangre, digamos, oxigenada. Acá tenemos la estructura de la hemoglobina. Está formado por 4 cadenas que se llaman alfa y beta. Las cadenas alfa, que son 2, alfa 1 y alfa 2, tienen 141 aminoácidos cada una, y la beta 1 y beta 2 tienen 146 aminoácidos. ¿Cómo están agrupadas? Están agrupadas de esta manera: la alfa 1 con la beta 1 y la alfa 2 con la beta 2. ¿Por qué? Porque de esta manera hay mayor uniones entre las cadenas, mayor interacción entre las cadenas. O sea, hay mayor interacción que si están con esta conformación que si estuvieran alfa 1 y alfa 2 o beta 1 y beta 2. Dentro de la hemoglobina, acá tenemos esto que está en rojo, que se llaman grupos hemos, ¿sí? Vamos a ver qué es un grupo hemo o grupo hem, ¿sí? Es una molécula de porfirina que contiene un átomo de hierro 2 en el centro de 4 anillos tetrapirrólicos. Estos son los anillos tetrapirrólicos, los que tienen acá. Tenemos 1, 2, 3 y 4, y en el centro, unido a los nitrógenos, tenemos el hierro. Pero el hierro puede formar 6 enlaces, ¿sí? Entonces forma 4 enlaces con el nitrógeno,
uno con el nitrógeno de la histidina, que acá no se alcanza a ver porque está del otro lado del plano, y uno con el oxígeno que viene hacia arriba, que tampoco se ve por la forma que está dibujado. Bueno, acá volvemos a repetir lo que les decía antes de la combinación de la alfa 1 y beta 1 y alfa 2 beta 2, que hay mayor uniones, digamos, mayores contactos, mayores uniones entre esas cadenas. La estructura cuaternaria posee, tiene dos estructuras cuaternarias la hemoglobina, una que se llama oxiohemoglobina y la otra que se llama desoxiohemoglobina. El grupo hemo está en el centro de ese grupo hemo, ¿sí? Que es una bolsa hidrofóbica. Acá tenemos un esquema de lo que son la desoxiohemoglobina y la oxiohemoglobina. La desoxiohemoglobina, la tenemos acá el esquema, es una estructura espacial cerrada, o sea, los centros activos donde se va a unir el oxígeno están cerrados. ¿Por qué? Y tiene, por supuesto, al estar cerrado, tiene baja afinidad por el oxígeno debido a la presencia de este compuesto, que es un ácido 2,3-difosfoglicérico, que se calza entre las hemoglobinas y al unirse en este lugar de la hemoglobina hace que se cierren los sitios activos, por lo tanto la desoxiemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno. La oxiemoglobina ya es una estructura abierta, ya no tiene el DPG, entonces se abrieron los centros activos y puede unirse el oxígeno a esos centros activos. Acá es interesante aclarar esto, que cuando la DPG sale y puede ingresar el primer oxígeno, a ese primer oxígeno le cuesta mucho unirse acá, pero una vez que ese primer oxígeno se unió, es como que abre las puertas de las otros sitios activos y por lo tanto al segundo oxígeno se le va a hacer mucho más fácil unirse que el primero, 200 veces más fácil. A eso se le llama efecto alostérico, ¿sí? El efecto alostérico es una explicación de que a veces las moléculas están cerradas o abiertas, sus sitios activos, y permite o no la unión de un compuesto, ¿no? De acuerdo a su conformación espacial. Entonces, acá si vemos una gráfica, vemos acá que la presión parcial del oxígeno, ¿sí? A bajas presiones parciales de oxígeno predomina, digamos, la conformación de desoxiemoglobina, y a medida que de 50 milímetros de mercurio en adelante predomina la oxiemoglobina, o sea, la hemoglobina que tiene más afinidad por el oxígeno. Los sitios específicos de combinación de la hemoglobina, bueno, el oxígeno se va a unir a los hierros, ¿sí? 2. El dióxido de carbono se va a unir a los aminos terminales de las cadenas alfa y beta, y el hidrógeno, el protón, se une a los grupos aminos de la valina e histidina que están en la cadena. Tres conceptos importantes: la capacidad de oxígeno, el contenido de oxígeno y la saturación de oxígeno. La capacidad, como su nombre dice, es la cantidad máxima de oxígeno que puede combinarse con la sangre. Esto depende solo de la cantidad de hemoglobina utilizable. El contenido de oxígeno es la cantidad de oxígeno combinado en un determinado volumen de sangre. El contenido arterial es cercano a su capacidad, o sea, al total que puede unirse a la hemoglobina, pero el venoso varía con el órgano. ¿Y qué es el porcentaje de saturación? Es la división entre estos dos, entre el contenido dividido la capacidad, multiplicado por 100. Esto nos indica la cantidad de hemoglobina total que se encuentra en forma de oxiohemoglobina. Acá tenemos una gráfica donde nos marca justamente cómo a bajas presiones parciales de oxígeno, ¿sí?, tengo poco porcentaje de saturación de la hemoglobina, y a medida que aumento desde 60 en adelante va aumentando muy poco, pero de 60 a 100, digamos, se obtiene cuando la presión parcial de oxígeno está entre 60 y 100, tengo un alto porcentaje de saturación, mientras que entre 0 y 20 tengo un marcado descenso del porcentaje de saturación. Acá tenemos una comparación
Perdón. El porcentaje de saturación de la sangre venosa es del 75%, ¿sí? Su presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio en promedio, depende de la relación entre el metabolismo y la perforación sanguínea. Dice, tejidos con alta perfusión sanguínea en relación a su metabolismo tendrán alta presión de oxígeno. Tejido con baja perfusión sanguínea en relación a su metabolismo tendrán baja presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, en el riñón, la presión parcial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio y la saturación es del 89%, mientras que el corazón tiene una presión parcial de oxígeno de 22 milímetros de mercurio y la saturación es de 40%. El músculo en ejercicio tiene una presión parcial de oxígeno de menos de 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la saturación es muy baja.